Bueno, listo, vamos a continuar aquí entonces. Vamos a terminar de resolver estas preguntitas aquí. Sí, hicimos esas dos primeras preguntas allí con formatos condicionales. Observen que ahí pues aplicamos dos formatos condicionales. En esta tercera pregunta aparece algo allí donde nos piden básicamente crear un informe. Establecer cuánto suman los netos a pagar de las personas casadas, solteras y separadas. Sí, entonces vamos a crear a partir de la nómina una tabla dinámica. O sea, esto lo vamos a resolver con tablas dinámicas. Tablas dinámicas. Es la herramienta básicamente, una de las herramientas más potentes de Excel, tablas dinámicas. Se utiliza básicamente para crear informes, consolidar información, agrupar información. Ese es básicamente el concepto de las tablas dinámicas. Entonces vamos a crear aquí pues una tablita dinámica a partir de la nómina. A partir de esa nómina, entonces insertamos allí una tabla dinámica que la genere en una hoja nueva. Ahí la está generando en una hoja nueva y por defecto pues él genera el borrador de la tabla dinámica y a la derecha pues los campos. ¿Sí? Vamos a traernos la preguntita para acá. Incluso vamos a poner esas preguntas aquí al lado de, de nuestra hojita donde estamos creando los informes, porque allí vamos a crear los demás informes. La pregunta es, el control C, vamos a copiarlo y a pegarlo allí encima de la tabla dinámica borrador que tenemos allí. Como la combinación y extendamos este color hasta aquí. Listo. Aplicación de formatos, ¿no? Básicamente. Ahí nos dicen, establecer cuánto suman los netos a pagar de las personas casadas, solteras y separadas. O sea, las personas. Entonces miren que él genera la tabla dinámica y entonces vamos a tomar allí el estado civil, que es el que nos dice si es casada, soltera o separada. Y automáticamente pues, nos genera allí, pues, manda ese campo a filas, ¿no? ¿Sí? Igualmente entonces nos piden allí cuánto suma el neto a pagar. El neto a pagar es la última, la penúltima columna aquí, neto a pagar. Y automáticamente pues él nos genera allí la suma. Claro, él si es un texto, lo genera como campo de fila, si es un número, lo coloca en valores para hacer sumas. Aplicamos formato aquí, entonces vamos a colocarle esto en estilo moneda, sin decimales. Adicionalmente a esto, entonces le vamos a aplicar aquí un diseñito. Miren que aquí aparecen muchos diseños, ¿no? Uno puede aplicarle aquí diferentes diseños a esto. Voy a poner ese diseñito azulito y bonito. Y vamos a colocarle aquí filas con bandas y columnas con bandas, como una especie de líneas ahí tenues. Y a partir de allí, creémosle un grafiquito a eso también. Vamos a hacer grafiquitos también aquí porque lo amerita realmente. Vamos a insertar aquí un grafiquito, un gráfico de columnas. Un grafiquito de columnas allí, en 2D. Y ahí nos queda así. Sí, entonces, miren, observen que allí nos generó pues un grafiquito de columnas. A partir de una tabla dinámica generamos un gráfico dinámico, se llama, ¿no? Él genera igualmente allí lo que se llama, esos botones de campo de gráfico que uno los puede ocultar. ¿Sí? Pues podemos cambiar el formato de esto también aquí. Démosle formato a la letra, que quede en automático y en negrilla la letra. ¿Sí? Ese texto total que queda se puede quitar. Vamos a darle a esto un color más profundo a esto aquí, que quede una solita. Miren, todo esto es aplicación de formato y uno tiene que volar con esto, ¿no? Realmente. Sí, no crear esos gráficos allí, pues, demasiado sencillos, porque, pues, obviamente eso no genera un impacto adecuado en los que estén viendo la información. Entonces le colocamos esto aquí, vamos a colocarle un fondo a esto también, un fondito ahí de color azul clarito puede ser, allí. Y al contorno o al borde, a ese borde le podemos dar también a ese borde, ese contorno, vamos a darle un pequeño un color azul y que quede en un grosor un poquito más grueso. Entonces, siempre hay que darle formato a esos gráficos, ¿no? Porque es que ellos salen en un formato estándar allí y realmente pues no es el adecuado, uno tiene que ajustarlo. Aquí mejoremosle esto aquí, el total neto a pagar. Neto a pagar por estado civil. Neto a pagar por estado civil. Quedaría así el grafiquito. Ajustémosle esto también, como estamos, vamos a seguirle aplicando formato a esto. El contorno, las esquinas que queden redondeadas, botón derecho, formato del área gráfico. Y vamos a colocarle esto aquí, que ese borde quede de esquinas redondeadas por acá. Esquinas redondeadas, listo, ahí quedó perfecto. Entonces miren que esto es un gráfico
grafiquito allí de columnas, donde no solamente hicimos la tabla dinámica, sino que hicimos un gráfico dinámico. ¿Sí? Es sumamente importante dar esos manejos así, ser muy rápido haciendo estos procesos, ¿no? Es sumamente importante porque en la parte de lo que es los complementos de Excel, Power Pivot, Power Query, Power BI, se manejan, digamos, toda esa serie de cosas también, ¿no? ¿Sí? O sea, se supone que todo esto se debe manejar ya muy bien, para que cuando uno llegue allá no se confunda, no se enrede y que sea uno muy hábil. Sí, porque digamos, esa es una de las fortalezas que de pronto quiere uno, ¿no? Manejando todos esos conceptos que uno empieza a manejar el triángulo y de todos esos detalles, entonces ya eso se vuelve muy mecánico a uno. Ya uno se concentra más en lo otro, ¿no? En manejar, digamos, los conceptos más importantes. Listo, entonces la primera pregunta, vamos a resolver la otra pregunta. Establecer cuánto suman las personas. Establecer cuántas personas son casadas, solteras y separadas. También es tabla dinámica. Vamos a hacerlas ahí mismo, en el mismo hojita. Seguimos esto por aquí, quitemos la combinación, ajustemos esto en amarillo aquí. Y vamos a copiar la tabla dinámica. Aquí le podemos colocar esto estado civil, ¿no? Que uno pueda ajustar esos encabezados. Estado civil. Y coloquémosle aquí, dice neto a pagar, entonces dejemos neto a pagar, pero dejémosle, si lo dejamos solo neto a pagar, el género que no se puede, porque ya existe. Claro, ese nombre ya existe en los campos de tabla, entonces démosle neto a pagar y un espacio en blanco. El truquito, pues, como dice uno allí. Esto es entrada, ahora sí copiamos esta tablita dinámica. Fíjense, seguimos aquí. Entonces aquí nos dicen, bueno, ahora cuántas personas son casadas, solteras y separadas. Activemos ahí la lista de campos, botón derecho, mostrar lista de campos. Me gusta acá a la derecha la lista de campos. Recuerden que uno puede desanclar esto de aquí, ¿no? Lo pueden mover para que eso se pueda mover y uno pueda ver mejor esos campos allí. ¿Qué sucede? No está sumando allí el neto a pagar. Entonces se puede hacer de varias maneras. Uno, voy a desactivar este momentico, quitar campo de neto a pagar. Uno puede activar aquí, uno puede contar, por ejemplo, los nombres. ¿Sí? Al activar nombres, pues él lo mandará a filas porque son textos, pero yo lo puedo mover a valores. Entonces está contando los nombres. Obviamente, pues como eso tiene un formato de moneda, lo voy a desactivar y le voy a cambiar formato, a un formato general para que no me muestre pues, el símbolo pesos y sin decimales, que quede bien así. Entonces cuenta de nombre. Pero se puede hacer también con cualquier otra variable, incluso con el mismo neto a pagar. Voy a activar otra vez neto a pagar. Observen que neto a pagar él lo está sumando. Pero yo le puedo dar la instrucción que en vez de que lo sume, lo cuente. Botón derecho del mouse. Puedo hacerlo de dos maneras. Uno, parándome aquí en el campo, opciones, y entro aquí a configuración de campo. Configuración de campo de valor. Y le puedo dar que me haga el recuento. No que sume, sino que cuente. Y se me queda lo mismo, ¿cierto? Sí, entonces, pues ya uno para hacer conteos, ya uno establece pues a criterio cuál es el que va a manejar, ¿no? Realmente, pues ahí sí ya es un criterio más del que está haciendo el informe. Quitemos esto aquí, demos los nombres allí. Entonces coloquemos aquí número de personas, número NRO o NRO personas. Entonces, y ahí nos quedó pues ese informe. Establecer cuántas personas son casadas, solteras y separadas. Vamos a hacer el otro punto. Y este también es, bueno, esto es tabla dinámica. Y el que sigue también es tabla dinámica. ¿Sí? Porque le están preguntando y calcular el total de devengos por descripción de centro de costos, tabla dinámica, informes, miren, todos esos son informes. Y esos informes obviamente nacen de unas tablas que ya tenemos totalmente formuladas. ¿Sí? A veces uno quisiera pues que no tuviera que formularse nada, pero en los procesos empresariales normalmente siempre hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces la parte de formulación es clave, ¿no? No siempre la información queda exacta como la necesita uno, ojalá fuera así, ¿no? Normalmente pues no se da, en un 80, en un 70, 80% no se da, pero pues ahí es donde entra uno pues a hacer esos ajustes y donde entra uno pues a hacer toda esa minería de datos, esa transformación de datos para poder dejar la información lista para poder generar los informes. Aquí dice calcular el total de ingresos por descripción entre costos.
Podemos copiar esta tabla dinámica. Ve, ve, pongámosle aquí, escape. Calcular el total de vengos por descripción entre costos. Podemos igualmente, no podemos copiar cualquiera de las dos tablas dinámicas, la primera o la segunda, la misma. Copiemos esta, peguémosla aquí. Entonces tenemos que calcular el total de vengos, ya no es por estado civil, quitemos los estados civiles, y el neto a pagar. El total de vengos por descripción centro de costos. Ahí está. Y miren ahí el informe. Total de vengos por descripción centro de costos. Ahí queda. Ese es nuestro. Entonces aquí le ajustamos este, ya no es el título, no es estado civil, sino centro de costos o descripción centro de costos. Descripción CC. Descripción CC, centro de costos. Total de vengos. O total de vengado, ¿no? También le puede poner uno. Listo, total de vengado. Decirme que ahí podría uno en un momento dado, pues igualmente eh, crear informe, crear gráficos, ¿no? Por ejemplo, esto le podemos crear aquí un grafiquito, por ejemplo, eh, lineal. Pongámosle uno lineal allí como para, grafiquito allí lineal como para ver algo diferente. Quedaría así. Quitemos este total de aquí. Los botones de campo de gráfico vamos a ocultarlos. Vamos a agregarle a esto aquí, a darle formato, ¿no? Miren que la parte del formato hoy es sumamente clave, ¿no? Queda en automático, en negrilla. Agreguemos etiquetas. Así que esa línea en un grosor mayor, o sea, esa línea como está seleccionada, le vamos a dar, por ejemplo, que quede en un color más fuerte y que el grosor de ella sea un poquito mayor. Al fondo le podemos colocar ahí un relleno también. El título es total de vengado. Por centro de costos. Total de vengado por centro de costos. Los contornos siempre, no le olvide, siempre hay que colocarle un formatico a eso porque es que se ve muy libre, como que no hay una definición clara y entonces siempre ponerle a ese contorno de la forma alguna configuración especial allí, un color especial, no sé. ¿Sí? Y incluso uno le puede dar un efecto también a eso, ¿no? Un efecto no es color, un color, pues, iluminati eso, iluminado ahí. Miren lo bonito que se ve. Es que eso como se dice, como digo yo, ¿no? Eso entra por los ojos, eso entra por los ojos definitivamente. Es como todo, ¿no? Hay que configurar bien esos informes. Vamos a darle aquí formato del área del gráfico y le voy a configurar el borde, que es de esquinas redondeadas igualmente. Me gusta mucho esas esquinas redondeadas. Observen que queda un gráfico bien presentadito allí, bien bonito. ¿Sí? Digamos, no solamente lo bonito, sino que llena el informe, ¿no? Se va viendo mejor. Listo. Vamos a trabajar la siguiente pregunta. Calcular el total de deducciones por descripción entre costo y gráfico de columnas. Tabla dinámica también. Miren que las tablas dinámicas son sumamente importantes, ¿no? En Excel. Pero no lo es todo, ¿sí? Yo siempre digo, tiende a ser como una especie de resultado final, aunque ellas a veces hacen parte de los procesos también, ¿sí? Pero tienden a ser casi siempre el resultado final, que son los informes, y pues se les debe dar su manejo, ¿no? En eso, y no solo eso, sino que no olvidarse de lo demás, porque todo esto son procesos, normalmente proceso de gestión humana, proceso de presupuesto, por ejemplo, procesos financieros, contables, proceso de costos, proceso de inventarios o almacén,
logística, facturación, cartera, todo eso son procesos. Y todos los procesos pues tienen unas entradas, unos subprocesos y procesos y unas salidas. ¿Sí? Normalmente las salidas son informes, ¿sí? Desde el punto de vista de gestión, ¿no? Informes que generan indicadores de gestión, tableros de control que se hacen allí para poder uno saber cómo vamos, ¿no? El cómo vamos. Esa es como la idea, yo, el cómo vamos. Hoy en día que pues, se manejan puros tableros de control normalmente, ¿no? Bueno, aquí se calcula el total de deducciones por descripción centro de costos. Ya tenemos ahí los centros de costos. Por eso copié esta, porque ya estaban los centros de costos ahí. Esta tabla dinámica. Y le vamos a agregar aquí deducciones, total de deducciones. Entonces desactivamos allí, mostrar allí, total de deducciones. Y desactivamos allí el total de vengos. Bueno, se lo podemos quitar aquí. Total de deducciones por centro de costos y un gráfico de columnas. Insertemos aquí un grafiquito de columnas diferente. Porque hay gráficos de columnas de varias opciones, ¿no? Está el de 2D, pongamos uno de 3D, un 3D allí. Gráfico de columnas 3D. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho arriba el 2D, ¿no? Entonces pongamos un 3D aquí. Perdón. Ocultemos aquí también esos botones de campo de gráfico. Quitemos ese total allí. Démosle a la fuente o a la letra que quede en automático y en negrilla. El color de esas columnas que quede en un azul pero bien profundo. ¿Sí? Y observen, voy a darle una configuración a esas columnas, dar formato a serie de datos. Entonces le voy a dar aquí un formato cilíndrico, un cilindro. ¿Sí? Entonces miren que hay diferentes maneras, ¿no? Uno tiene allí diferentes opciones. Aquí le voy a empezar a darle colores de fondo a esto, para que quede esto bien configuradito aquí. Vamos a agregarle esto de etiquetas. Observen que esto es, sí, yo lo hago muy rápido, ¿no? Lo hago muy rápido, pues porque obviamente pues ya uno lo maneja, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es la idea? Aprender a manejar toda esa cantidad de truquitos y toda esa cantidad de aplicaciones de formatos que son, digamos, una esencia muy importante aquí, muy amplia, ¿no? Y que todo eso que uno hace aquí, todo eso hay que hacerlo, por ejemplo, en informes de Power BI, sino que allá son más opciones incluso. Sí, uno entra a una opción y una cantidad de cosas, pero ¿qué hace uno? La similitud de lo que uno hace en Excel lo extiende a Power BI, entonces uno va entendiendo la filosofía de lo que ellos buscan que uno haga ya también. Sí, porque como Power BI es un programa de visualización, básicamente eso es para modelamiento, pues para lo que crear informes, sí, y presentar informes, publicarlos en Internet. Entonces, claro, es enriquecido, es todos estos gráficos enriquecidos, las segmentaciones son superiores, tiene más gráficos, los colores son súper potentes, se pueden publicar para que uno pueda revisar esa información por una tablet, un celular o un computador y lo puedan ver en línea, no muchas personas a la vez. Entonces, sí, cosas que por ejemplo no puede hacer uno aquí con Excel, ¿no? Porque usted lo que puede hacer es compartir el archivo, pero bueno, lo comparte, pero ya digamos no está la seguridad allí, pues que de pronto lo puedan modificar. ¿Sí? A veces se conectan muchas personas o si hay un error le toca a uno que eh, reenviar los archivos. Bueno, se vuelve un poquito más complejo eso allí. Son un complemento. Power BI no le quita el espacio Excel, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque a veces viene esa discusión allí y no, él no le quita el espacio Excel. Realmente trabajan juntos. Vamos a colocar aquí entonces total, deducciones por centro de costos. Listo, aquí en el borde. Vamos a darle esto aquí un formato también, ese contorno. Y que yo soy muy de ponerle el borde, de ponerlo bien bonito. Y si ustedes miran en internet, pues así, la gente maneja eso así, y uno aprende a ello. Yo todo eso se lo aprendí a mucha gente de internet. Todas estas cositas, cómo hacerlo. Y es un propósito y un compromiso que uno debe adquirir, manejar esto de manera así rápida. ¿Sí?
Vamos a ponerle aquí también que quede redondeado esto aquí, esquinas redondeadas, queda así. Entonces miren, allí creamos esa tablita dinámica con su gráfico dinámico. Vamos guardando los cambios allí.